Pasamos en el ámbito del impacto de la corrupción en derechos económicos, sociales y culturales. A continuación, una breve explicación de lo que fue nuestro país. En la visión, aspiramos a construir una Guatemala en que la corrupción no sea un obstáculo para el desarrollo económico, social y cultural y de los derechos humanos, y que sea una prioridad en nuestro país. La justificación. La presente investigación analiza cómo la corrupción afecta a los recursos económicos, sociales y culturales en Guatemala. Aunque existen leyes que garantizan estos derechos, la falta de transparencia y el mal uso de los recursos públicos impiden a que muchas personas tengan acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y empleo. A continuación les daré una breve explicación sobre el marco conceptual de la corrupción. Se explica que la corrupción afecta gravemente los derechos sociales, culturales y económicos, ya que reduce la calidad de los servicios como la salud, la educación y la vivienda. También se menciona que la corrupción beneficia a unos pocos, mientras que perjudica a toda la población, especialmente a las personas de escasos recursos. Se describe también como la corrupción perjudica el sistema de las finanzas públicas y el respeto de los derechos humanos. Se explica también que el mal uso de los recursos públicos provoca pobreza, mala alimentación, falta de servicios de salud y limita el desarrollo del país. Únicamente le dejo el tiempo a mi compañero. Gracias. Se presentaron ejemplos de casos de corrupción en Guatemala, especialmente lo ocurrido en el 2015, y como estos provocaron una crisis de confianza en las autoridades, también se explica que las corrupciones afectan los derechos laborales, el patrimonio cultural y el funcionamiento de las instituciones públicas. Finalmente se resultan que el Estado y las funciones públicas tienen la obligación de proteger los derechos de la población. Se explica que la corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo, la democracia y el caso del gobierno de Otto Pérez Molina y sus problemas de corrupción. Además, se destaca que las mujeres indígenas y las comunidades rurales son las más afectadas por este problema. Gracias. 3 tipos de metas: a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo podemos hacer carteles y talleres para que las personas conozcan sus derechos y no sean víctimas de la corrupción. A mediano plazo podemos hacer campañas para que las personas conozcan las consecuencias de estas. Y a largo plazo podemos hacer una institución o buscar ayudas en las instituciones para que nos apoyen y también realizar proyectos en varias municipios. El año que nosotros necesitamos, o el plazo, o el tiempo, necesitamos del corto plazo, necesitamos a 2026 a 2027, de mediano plazo a 2027 a 2029, de 2029 a 2030 necesitamos a largo plazo. También nosotros necesitamos los tiempos para hacer estos proyectos. El 20% lo vamos a realizar para realizar los carteles y buscar los lugares en donde ponerlo. El 45% podemos realizar a buscar participantes para que no sean víctimas de la corrupción. Los restos podemos buscar lugares e instituciones para que nos apoyen a realizar estos proyectos. Las estrategias que tenemos es hacer carteles o campañas para que las personas conozcan sus derechos y de esta manera ayudar a la población para evitar ser víctimas de corrupción. Actividad: recopilar y analizar datos sobre el impacto de la corrupción. Recursos: encuesta y estudios de opiniones de datos a la población. Plataformas digitales que cuentan con la información. Fecha de inicio es el 1 de agosto de 2026. Fecha final el 20 de octubre de 2026. En conclusión, la corrupción es uno de los principales objetivos en que nos afecta para el desarrollo público, social y cultural, y así tales como la población. Y de los recursos públicos encontramos lo que son
la vivienda, la cultura, la educación y entre otras cosas más. A continuación me toca hablarles sobre el tema del ámbito, el impacto de la corrupción DESC. El presente proyecto de investigación Nación surge como una problemática que es devastadora y que afecta el desarrollo de nuestro país. La falta de conocimientos sobre posibles tipos de corrupción suelen ser impactos en la vida cotidiana de los ciudadanos de día a día. Tratamiento del problema. Consideramos de que la corrupción aumenta la pobreza de los ciudadanos, ya que ellos se benefician más por los servicios públicos, mientras que otras personas se benefician en actos de corrupción. También consideramos de que la corrupción hace que las personas desconfíen en las autoridades y en las instituciones del Estado, haciendo que participen menos en los servicios públicos. En la identificación de problemas, Guatemala está muy mal, ya que identificamos los siguientes problemas: la falta de medicina en los hospitales, escuelas en malas condiciones, pocas oportunidades de trabajo, calles en mal estado y también en muy pocas ayudas en las comunidades rurales. Formulación del problema, nos encontramos con varias problemáticas, entre ellas en cómo afecta la corrupción en las instituciones públicas al acceso de las familias a servicios básicos como la salud, la educación y la seguridad. Pero nos enfocamos en la problemática de qué consecuencias ocasionan la corrupción en una población. Luego seguimos con la delimitación de la investigación. Esta investigación se limita geográficamente en la República de Guatemala, debido a que este fenómeno afecta al crecimiento del país, al acceso a la población de servicios básicos y a oportunidades de crecimiento. Aunque este fenómeno afecta a todo el territorio nacional, nosotros nos enfocaremos en municipios y departamentos que históricamente han sido afectados, como Quiché, Izabal, Petén, Huehuetenango, entre otros. De la investigación. Nosotros, ¿por qué elegimos el ámbito de la corrupción? El ámbito de la corrupción no simplemente afecta a las personas, sino que afecta la vida de la población. También afecta a los estudiantes, a las escuelas, a los centros de salud, porque ahí se agarra, o el impuesto que nosotros damos es para el pueblo entero, para que hagan nuevas calles, nuevas escuelas. Tenemos nuevos proyectos, pero no, si hay mucha corrupción en nuestro país, no podemos seguir adelante y no podemos prosperar. Y eso, tal vez nosotros hablamos de la corrupción simplemente por decirlo así, sino que no. Eso nos afecta bastante como población, como personas, y como necesitamos expandirnos y necesitamos saber que hay nuevos proyectos que realizar. No simplemente se queda así. A continuación les vengo a compartirles sobre los objetivos de la corrupción. El primero es objetivo principal y objetivo específico. El objetivo principal consiste en que analizar las consecuencias de la corrupción en la población guatemalteca, y específico es analizar las formas principales en que la corrupción afecta a la población guatemalteca, y pues a continuación les vendremos a compartirles más temas. Gracias. A continuación les hablaré sobre la formulación de hipótesis. Nosotros consideramos que la corrupción tiene consecuencias negativas en la población, ya que afecta el desarrollo social, económico y humano de las comunidades. Creemos que cuando los recursos públicos no son administrados de la manera transparente, disminuye la calidad sobre los servicios públicos, sobre la salud, infraestructura, seguridad, y perjudicando especialmente a las personas con bajos recursos. Por lo tanto, nosotros planeamos que mientras mayores sean los niveles de corrupción en una población en Guatemala, mayores son los efectos en Guatemala. Gracias. A continuación les daré una breve explicación sobre el diseño metodológico.
Para la comprobación de la hipótesis planteada de esta investigación, considerando utilizar el enfoque metodológico mixto. Este enfoque nos permite obtener la información sobre el conocimiento que poseemos los ciudadanos acerca de la corrupción y comprender cómo esta problemática afecta el bienestar de la población y el desarrollo de las comunidades. Nuestro resumen de nuestro proyecto de edición. Gracias por su atención.